Muy buenas tardes a nuestros queridos amigos y hermanos en la fe que están a esta hora en sintonía. Les damos una cordial bienvenida a su programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Deseamos que usted pueda entender el mensaje del Evangelio. Vamos a leer en esta tarde en el Evangelio que estamos estudiando, el Evangelio según Lucas, en el capítulo 10 y desde el versículo 17 en adelante. Dice así: Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios no, se nos sujetaban en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vamos a, como siempre, a encomendarnos al Señor en oración antes de proseguir con la explicación de este mensaje. Nuestro Dios y Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde por el Señor Jesucristo, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias te damos porque realmente reconocemos que tú eres un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, y que siempre estás atento para responder nuestras oraciones y nuestras necesidades. Gracias, Padre Eterno, porque una vez más en esta tarde nos permites anunciar el mensaje de salvación. Sabemos que solamente es el Espíritu Santo el que puede iluminarnos, enseñarnos, y también el que puede abrir el entendimiento, el corazón de nuestros amigos, y así ellos entender el amor de Dios, saber que Dios les ama y quiere salvarles. Él quiere darles la vida eterna y el perdón de sus pecados. Nuestro Dios y Padre Celestial, rogamos por tanto por cada uno de los auditores que escuchan, que ven este programa, para que abra sus mentes y sus corazones. Pedimos especialmente por aquellos que piden oración por sus diferentes estados y condición en las que se encuentran. Ayúdales, Padre Eterno, a fin de que ellos puedan seguir adelante con sus vidas y puedan también entender que no solamente son carne y hueso, sino son espíritu, y que necesitan asegurar el futuro eterno de sus almas. Ayúdales en todo momento, y si es tu voluntad, a los que están enfermos, tú conoces a cada uno y conoces también sus enfermedades, puedas
darle la sanidad, puedas ayudarle en su condición. Nuestro Dios y Padre Celestial, queremos también pedir por los que están sin trabajo, los que están sumidos en algunos problemas, en vicios, diferentes cosas en las cuales están esclavizados, para que tú puedas ayudarle en todo momento, en todo instante. Nuestro Dios, queremos pedir ahora también por el matrimonio que son los dueños de esta transmisión, de este canal de televisión, para que tú seas con ellos, para que tú les guardes, para que tú les prosperes en todo. Pensamos especialmente en señora Gina por su salud, para que tú, oh Padre Celestial, siempre le estés ayudando en su condición física, a fin de que ella esté tranquila, esté quieta. Nuestro Dios, por sus hijos, sus nietos, también pedimos, y así por los que le colaboran en el trabajo de este canal, para que también les guardes, les protejas y les prosperes. Queremos pues ahora quedar en tus manos y a tus cuidados, agradecidos en el nombre del Señor Jesús, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien. Como estamos estudiando, en esta carta la habíamos dejado en el año 23, en este capítulo. Yo quise retomar el capítulo 4 para recordar algunos y para que empezaran a investigar también. Y vamos a continuar donde quedó en esa oportunidad, y tiene que ver con el envío de 70 mensajeros por parte del Señor Jesús. 70 mensajeros que fueron por las calles de Israel llevando el mensaje del Evangelio, invitando a las personas a abandonar su condición en la que estaban y arrepentirse de haberse alejado del Dios Santo, del Dios Eterno. Ellos, siendo integrantes del pueblo de Israel, eran el pueblo que Dios había escogido en la antigüedad para poner en ellos su nombre y para que ellos fuesen un reino de sacerdotes. Pero ellos tenían que cumplir con los preceptos, con las ordenanzas de Dios. Aquello era condicional y ellos no cumplieron. Así se perdieron el privilegio como nación, y solamente una de las tribus y unas familias de esas tribus fueron las que el Señor utilizó para este servicio. Pero aquí el Señor ha escogido 70 mensajeros para enviarlos a predicar, y con poderes especiales que el Señor les dio para que ellos pudiesen demostrar que el mensaje que ellos llevaban era un mensaje venido directamente de Dios. No era algo que ellos habían inventado, sino algo que Dios le había entregado y le había revelado a ellos personalmente, para que ellos pudiesen anunciar sin demora, porque este mensaje de la salvación es urgente. Y ellos cumplieron con su cometido. Ellos fueron llevando el mensaje del Evangelio y volvieron contentos, gozosos, informando que incluso los demonios se les sujetaban en su nombre, en el nombre del Señor. Así, esto no formaba parte de su comisión, y sugiere que al emprenderla se encontraron con oposición satánica, lo que sería totalmente de esperar, porque Satanás siempre se ha opuesto a el anuncio del
el mensaje de salvación y Él no quiere que la gente entienda que Dios les ama, que Dios ha preparado un plan de salvación para ellos, para que ellos puedan obtener el perdón de sus pecados, porque en su condición en la que están, solamente ellos van en dirección hacia el despeñadero. Así, amigo, no importa qué tan religioso sea una persona, no importa qué tanto pueda entender o conocer de las Escrituras, sino más bien, aquí lo que importa, lo que vale, es que la persona haya comprendido que para alcanzar el favor, la misericordia de Dios, en primer lugar deben reconocer que están sin Dios y sin salvación en el mundo y que nada pueden hacer, nada meritorio pueden hacer para alcanzar el favor de Dios. Solamente tienen que confiar en la muerte de Cristo para el perdón de sus pecados, para esa transformación tan necesaria, para pasar de ser enemigos a hijos de Dios, porque los seres humanos no nacemos en este mundo como hijos de Dios, nacemos y venimos de la mano creadora de Dios, es cierto, pero no venimos como hijos. Para llegar a tener la condición de hijos, para entrar en la familia de Dios, hay que creer en el Señor Jesucristo. Hay que recibirle como su único y personal Salvador. Esa persona que eso hace, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo le transforma y él pasa de esa naturaleza caída, perdida, a una naturaleza divina y pasa a formar parte de la familia de Dios. Tiene el derecho de llamar a Dios Padre, porque eso es lo que nos enseña la palabra de Dios allí en el Evangelio según Juan, y en el capítulo 1 dice que a los que creen en su nombre, Dios les da el derecho, el poder de ser hijos de Dios. Y eso no es porque el hombre quiera, sino porque confía en la obra todo suficiente que realizó el Señor Jesús allí en la cruz para salvar, para liberar a las personas de la paga de sus pecados. Así, amigos, aquí tenemos este encuentro del Señor con estas personas que vienen al Señor y vienen victoriosos, vienen triunfantes. Y el Señor dice que Satanás caía como rayo. El significado alternativo es que el Señor está hablando de un acontecimiento en el pasado distante que él había observado. Así, el Señor vio en la victoria de los 70 sobre Satanás una visión anticipada de un juicio venidero en contra de el mismo Satanás, porque Satanás nada tiene con el Señor. Satanás es un enemigo que fue vencido allí en la cruz. Así vemos nosotros cómo el creyente puede cumplir el mandato del Señor de anunciar el Evangelio a través de las fuerzas que el Señor da, de el poder que el Señor da, de la guía que Él también nos proporciona. Porque nosotros, querido amigo, no podemos venir
o no debemos venir, porque de poder sí se puede, pero no debe ser así. No podemos venir inventando algún cuento, alguna cosa que no esté en las Escrituras. La orden de Dios, la orden del Dios del cielo para todos sus siervos es que se debe entregar la enseñanza de la palabra de Dios y nada más. No hay que añadirle ni hay que quitarle. Hay que entregar el mensaje tal cual Dios lo ha dejado establecido en su palabra. Cuando el Señor comisiona en la antigüedad al profeta Ezequiel, Él le dice que vaya y hable con sus palabras, con las palabras de Dios. Hablarás mis palabras, dice Dios. No era lo que Ezequiel pensara o lo que a él se le ocurriera, sino la palabra de Dios. Y Dios nos envía a decirte, amigo, que si tú estás trabajado, estás cargado, estás cansado de esta vida de pecado, que vengas a Él, porque Él te va a hacer descansar, ya que toda la obra de salvación es solamente obra de Dios. Así, amigo, no debes confiar en ningún hombre, en ninguna religión, sino solamente confiar en el poder y en la palabra de Dios. Así, el Señor da poder, da potestad a los suyos sobre todas las fuerzas del enemigo. Eso lo hizo el Señor en aquella ocasión cuando ellos fueron a predicar. Esto realmente era algo sobrenatural porque Dios estaba apoyando el mensaje de salvación entregado por sus discípulos, por aquellos discípulos, con poder de lo alto, algo que era sobrenatural, algo que un hombre natural no podía hacer. El Señor le estaba dando la potestad y la fuerza contra el enemigo. La clave para comprender el hollar serpientes y escorpiones está en la frase, nada os dañará. No era una exhibición como algunos pretenden, sino una protección. Si en el curso de su servicio fuesen a encontrarse con tales peligros, tenían ellos la protección de parte de Dios, tenían el poder para protegerse, para no sufrir daño en esa lucha que iban a emprender en contra de las fuerzas del mal, porque como ya lo he mencionado, siempre Satanás se opone al anuncio del Evangelio. Así el Señor, el que conoce todas las cosas, Él les dice a los suyos que se regocijen, no en las cosas temporales, no en las cosas que suceden y se hacen una vez y después pasan, porque aquella victoria que ellos habían obtenido en esta ocasión era buena, pero ya había pasado. Lo que es eterno y lo que sí, en lo que ellos debían de gozarse, es que sus nombres estaban inscritos en el libro de la vida. Hay en las Escrituras esto que hay como un registro de los nombres, y el que hace la voluntad de Dios es aquel que su nombre está inscrito en el libro de la vida, porque Dios,
cuando nos perdona, cuando nos salva, entonces pasamos a ser y a formar parte de estos creyentes, de estas personas que gozan de este gran privilegio. No se trata, querido amigo, porque algunos yo he visto que se confunden respecto a esto. Hay algunos que dicen, bueno, anótese en el libro de la iglesia y entonces su nombre va a estar inscrito en el libro de la vida. Eso no es verdad. Eso es una mentira. Eso es algo que no corresponde decir, porque únicamente la persona puede inscribir su nombre en el libro de la vida cuando recibe a Cristo como su Salvador personal. ¿Cuántas personas hay en el mundo que se han registrado, se han inscrito en algún lugar, pero que en el momento después ellos se van, se alejan y viven una vida como si nunca lo hubieran hecho, porque realmente no han sufrido, no han tenido esa transformación de parte de Dios? Así, lo importante es eso. Lo importante es que la persona tenga la seguridad, la certeza, el testimonio mismo en su corazón, en su espíritu, de que es hijo de Dios. Cuando recibimos a Cristo, cuando el Señor nos salvó, Él nos transformó y nuestro cuerpo pasó a ser templo de Dios y la habitación permanente del Espíritu Santo. Y de ese momento el Espíritu Santo vive en nosotros y no se va de nosotros. Él habita en nuestro cuerpo, y Él es el que nos guía, Él es el que nos enseña, Él es el que nos ilumina en cuanto a la palabra de Dios. Así, querido amigo, la pregunta para ti es, ¿tu nombre está inscrito en el cielo? ¿Tienes tú esa certeza? ¿Tienes esa seguridad? Y si la tienes, ¿cuál es la razón por la cual crees tú que tienes ese gran privilegio? ¿Acaso te lo ganaste? Porque no es por mérito. La palabra de Dios nos enseña en la carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, y él dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, y no por obra, para que ninguno se gloríe, porque somos hechura suya, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Así, no hay mérito alguno que a nosotros nos asegure que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Solamente el mérito y la gloria es para Dios a través de la persona bendita y gloriosa del Señor Jesucristo, por medio de quien tenemos el perdón de los pecados y la vida eterna. Así, seguramente, estos siervos de Dios, al escuchar esto, ellos obviamente quedaron con mucho más gozo. Y ellos podían decir, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. La ley de Dios. Y hay una promesa para este tiempo, para los creyentes. Pondré mis leyes, dijo Dios, en su corazón, en su mente las escribiré. Así, el creyente tiene esto de hacer la voluntad de Dios, porque
él ha recibido no solamente a Cristo como su Salvador personal, sino que Cristo también es su Señor, es su amo, es aquel que pagó el precio del rescate allí en la cruz para liberarlos de la potestad del diablo, para sacarlos de la potestad de las tinieblas y traerlos a su luz admirable. Así, amigo, usted puede decir con toda confianza y con toda verdad que usted es un hijo de Dios, porque es un privilegio para aquellos que obedecen y creen a lo que Dios dice en su palabra. El Señor Jesús, Él se presenta allí en el Evangelio según Juan, el capítulo 10, como el buen pastor. Y Él dice, yo doy mi vida por las ovejas y nadie puede arrebatarlas de mi mano. Hay plena certeza, plena seguridad. Y esta seguridad no es en lo que nosotros seamos o podamos hacer o dejemos de hacer, sino nuestra seguridad está garantizada en el Dios eterno, en aquel que nos amó de tal manera que para salvarnos tuvo que entregar su vida allí en la cruz, recibir todo el peso del juicio de la ira de Dios, ser tratado como pecado, luego ir a la tumba y resucitar triunfante, venciendo a todos aquellos que se oponían al plan de salvación. Ese es el Señor de quien te estamos hablando, ese es el Salvador de quien nosotros venimos a anunciar, es el Cristo, aquel que te ama, aquel que quiere que tú también escapes del juicio por los pecados, porque para eso Él pagó en la cruz por aquellos que confían en Él. Amigo, Dios ha hecho provisión de salvación para toda la humanidad, pero vale solamente para aquellos que la reciben. Dios no salva a nadie en contra de su voluntad, no salva a nadie que no quiera ser salvo. Y te digo una cosa, el congregarse en algún lado, el leer la palabra de Dios, no garantiza que tú tengas vida eterna y perdón de pecados, no. Tienes que tener un encuentro personal con Cristo. Tienes que venir a Él y confesar tus pecados a Dios y pedirle por salvación. Y Dios te perdona, te salva, te libra del juicio venidero a través de la muerte de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Vamos a escuchar un himno y luego vamos a continuar. Muy bien, en el versículo 21, aquí el Señor es mostrado como el varón de dolores, pero Él se goza en las circunstancias. Jesús de Nazaret dice el versículo 21, Él tiene el Espíritu Santo y Él trabaja también a través de Él. Y Jesús se regocija en el Espíritu Santo. Y Él alaba al Padre. Y Él dirige al Padre de una manera íntima, pero también le da el más elevado título de poder y majestad en el universo. Y Él dice, Señor del cielo y de la tierra. Este es realmente el Dios nuestro, el Señor que es el creador de todas las cosas,
el dueño de todo lo que hay. El evangelista Juan, en su primer capítulo, nos enseña que el Señor Jesús es el creador de todas las cosas y que sin Él nada de lo que ha sido creado fue hecho. Él es el creador y Él los creó para Él, dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, y sean potestades, sean espíritu, todo lo que es visible y lo invisible, Él los creó. Así el Señor, el Dios nuestro, es el Todopoderoso. Él es el creador de todas las cosas. Y Él dice, todas las cosas que fueron dadas por el Padre al Hijo. Entonces aquí no se enumera aquí, pero Juan, el apóstol, escribió llanamente del Hijo en el capítulo 3 y versículo 16, cuando él entrega ese texto tan hermoso que es el corazón del Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este es el poder que tenía el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Él había recibido este poder de parte del Padre en el capítulo 5, ahí mismo en Juan dice el versículo 22, y como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Así todas las obras que Él hizo le fueron dadas por su Padre, dice en el versículo 36, de ahí donde estamos refiriéndonos en Juan 5. Y aquellos que creen en Él son el don del Padre, el regalo del Padre. Son llamados las ovejas que el Padre le dio, ahí en Juan 10, 29, y los llama los hombres del mundo. Me diste. En el capítulo 17, cuando él allí en Juan está haciendo aquella oración al Padre. Así, la misma gloria que el Padre le dio a él, la da a ellos, pero hay también una gloria particular que el Padre le da a él y que él ora que ellos puedan contemplar allí en Juan 17, 24, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Es algo que se extiende desde el albor del tiempo hasta el fin de las edades. Todo le pertenece a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. El Señor Jesús, Él vino para revelar, para mostrar al Padre, porque en la palabra de Dios leemos que a Dios nadie le vio jamás, absolutamente nadie. Hay algunas personas que mienten y que dicen, ¿sabe? Yo tuve una visión, un sueño y vi a Dios. Eso es una mentira. Es una mentira porque la palabra de Dios nos enseña que no verá a Dios hombre alguno y vivirá. Eso fue lo que Dios dijo a Moisés cuando éste le pidió que quería ver algo de Dios. Y él le dijo, escóndete allí en la roca, yo pasaré y solamente verás mis espaldas. Es un lenguaje figurado, por cierto, porque no me verá hombre alguno y vivirá. Así, queridos amigos, el Dios nuestro envió a su Hijo, al Señor Jesucristo, y Él vino para que todos a través de Él pudiesen conocer al Padre.
Inclusive uno de sus discípulos, cuando él está por ir a la cruz, él está prácticamente entregando su último mensaje. Uno de sus discípulos dice: muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor dice: tanto tiempo que estoy con ustedes y aún no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Dios es espíritu y a Dios absolutamente nadie le puede ver. Muy bien, continuando en la lectura, aquí en Lucas, el capítulo 10 y versículo 25, ahora dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Ahí tenemos un hombre que está equivocado y hace una pregunta también equivocada al Señor, haciendo ¿qué cosa? Heredaré la vida eterna. Él piensa que la vida eterna es algo que se puede obtener por algún mérito personal. Que, por ejemplo, si un matrimonio que son creyentes, que son hijos de Dios, tienen un hijo o una hija, ella o él pueden heredar el perdón de los pecados que los padres poseen. Eso es imposible. La salvación es solamente entre el ser humano y Dios, en forma individual. No es por obra, como ya lo había mencionado, no es porque el hombre quiera, dice allí en el Evangelio según Juan, sino es Dios el que salva a quien quiere. Él a quien quiere da vida eterna. A quien quiere, Él perdona los pecados. Aquellos que se acercan a Él con corazón contrito y humillado. Este hombre, él siendo rico, él pensaba que tal vez a través de sus riquezas, a través de su dinero, él podría obtener el mérito de Dios, pero eso es imposible. Y el Señor, para probarle, haciendo una prueba con él, le dice: ¿cómo lees? ¿Qué está escrito en la ley? Obviamente el Señor está aquí involucrando, ¿cierto?, la ley que los judíos conocían, porque este hombre era conocedor de la ley, ya que era un intérprete de la ley. Entonces el Señor, con toda confianza, le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y bueno, ahí está lo que él no podía cambiar. La Escritura es la palabra de Dios. Y él dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y amigo, la pregunta es: ¿qué hombre hay, qué ser humano hay que realmente ame a Dios con todo su corazón? ¿Quién tiene la disponibilidad de negarse a sí mismo y que solamente el Dios del cielo se vea a través de su conducta, a través de su actitud, y que él o ella esté dispuesto a dar todo lo que tiene para él, vale decir su tiempo, su conocimiento, su inteligencia, todo lo que posee, entregarlo para Dios?
este hombre nunca había hecho eso, ni tampoco lo iba a hacer. Amarás al Señor con todo tu corazón. Y aquí está todo el ser involucrado, con toda tu alma. El corazón es el lugar que nosotros sabemos, es el lugar principal de los afectos. Siempre está ligado el corazón a los afectos del ser humano. Y cuando en la Biblia se habla del corazón, tengo que aclarar eso, no está hablando de este músculo que tenemos nosotros en el cuerpo, el cual bombea la sangre. No, cuando hablamos del corazón, estamos hablando del asiento de la inteligencia y del conocimiento. Eso es el corazón. Y aquí el Señor dice, bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El alma es la parte central del ser humano. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu los seres humanos. Y a través de este cuerpo nosotros nos comunicamos. Con nuestro espíritu nos acercamos a Dios. Y nuestra alma somos nosotros mismos. Aquello que va a permanecer para siempre, porque el cuerpo va a ir a la tumba, se va a deshacer, ya que el polvo fue tomado y al polvo debe volver. Pero el alma es lo que va a permanecer por toda la eternidad. Así, por eso el mensaje evangelístico es que usted pueda asegurar el futuro eterno de su alma, de su persona. Y puede hacerlo solamente a través de la fe y la confianza en el Hijo de Dios. Con toda tu alma, con todas tus fuerzas, las fuerzas que Dios nos da, y con toda tu mente. O sea, todo el ser involucrado en el amar a Dios. Y esto es lo que Dios espera de cada uno de sus hijos, de cada uno de aquellos que le hemos recibido como nuestro único y personal Salvador. Y luego dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí, en eso, este hombre quedó falto. Por supuesto, quedó falto delante de Dios, porque él no mostraba amor para con su prójimo. No mostraba ese amor que se tenía a sí mismo para con el prójimo, porque nosotros nos amamos a nosotros mismos en el sentido de que nos preocupamos de todas nuestras necesidades y Dios es el que nos provee, pero no es la misma preocupación con aquellos que son nuestros prójimos. No es la misma ciertamente con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestra familia, lo hacemos, pero con aquellos que no son nuestros familiares, ¿verdad que ahí quedamos faltos? Y el Señor le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y por cierto, los intérpretes de la ley eran expertos en la ley de Moisés, eran personas estudiosos por vida de los primeros 5 libros de la Biblia, pero triste decirlo, pasaban la mayor parte del tiempo estudiando los voluminosos escritos de los rabinos, donde se encontraban detalladas instrucciones para cada aspecto de la ley moral y ceremonial. En lugar de las escrituras, este intérprete de la ley se levantó
por cuanto la gente se sentaba alrededor del Señor mientras Él les enseñaba. La palabra para probar se usa aquí en la Vulgata y dice: no tentarás al Señor tu Dios. La Vulgata es la versión 70 de la Biblia. No tentarás al Señor tu Dios. Y este hombre quiso probar a ver qué cosa, cuál era la respuesta que el Señor le iba a entregar. Y el Señor dice, bueno, haz esto y vivirás. Y él está citando allí el pasaje de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, donde estaba escrito este mandamiento: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Era un pasaje muy familiar, sin embargo, la segunda parte, y a tu prójimo como a ti mismo, aunque tan familiar para nosotros debido a su uso en el Nuevo Testamento, no era familiar incluso para muchos maestros de la ley. Así, el Señor luego, Él va a explicar en una parábola quién es el prójimo. Y aquí tenemos nosotros en el versículo 30 un ejemplo que el Señor pone a este hombre ante la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y el Señor dice en el capítulo 10, versículo 30, respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y aquí está la pregunta del Señor a este hombre que había preguntado: ¿quién es mi prójimo? Y el Señor le dice: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ve tú y haz lo mismo. Otro hombre, un carcelero, preguntó a Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Aquí en esta parábola, en esta ilustración que el Señor muestra, está estos 3 actores que pudieron ayudar a este hombre que estaba malherido, que había caído en manos de los ladrones. Está el sacerdote, está el levita y luego el samaritano. Y el samaritano es una figura del Señor en el sentido de que
los samaritanos eran odiados por los judíos. No le podían aceptar a ellos. Y el Señor Jesús aquí, Él muestra a este samaritano que era odiado, como vino cerca de el que estaba caído, cuidó de él, lo llevó al mesón y le dejó al cuidado incluso de el mesonero, pagando la cuenta de lo que él estaba gastando en él. Y si gastaba algo de más, obviamente él le dice: cuando regrese te lo pagaré. Así vemos nosotros la secuencia en esta historia. El sacerdote pasaba por allí y al ver un hombre tendido en el camino no podía saber si estaba muerto o vivo. Si estaba muerto, tocarlo significaría contaminarse, de acuerdo a la ley levítica. Y el Señor Jesús, el gran sumo sacerdote nuestro, Él se compadece, dice en la carta a los hebreos, de nuestras debilidades. La lástima, la compasión deben haber cedido ante el cumplimiento ceremonial, de modo que viéndole pasó de largo y apartándose de la contaminación como pudiera. Y luego vemos que el Señor, aquí prefigurado en el samaritano, es el único que pasó y se quedó allí para socorrer al herido. Así, amigo, nosotros somos en figura aquel hombre que cayó en manos de los asaltadores, de los ladrones. ¿Cuánto nos ha quitado, cuánto ha robado Satanás en este tiempo a la juventud? ¿Cuántas personas las tiene destruidas anímica, físicamente, por el uso de las drogas y de tanta cosa que ha llegado al conocimiento, a la vista y al uso de las personas, que muchos están destruidos, porque Satanás vino para destruir y para matar, dice la palabra de Dios. Solamente nuestro Salvador, aquel que, viéndonos destituidos de la gloria de Dios, viéndonos tan maltrechos, viéndonos cómo Satanás había robado incluso nuestra libertad, nos tenía oprimido y que nada podíamos hacer para cambiar nuestra situación, Él dice: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y en esa voluntad, dice la carta a los hebreos, somos santificados mediante la entrega del cuerpo de Cristo. Así, el Señor Jesús, Él se compadeció de nosotros. Él nos libró de la muerte, de la perdición eterna, y Él vendrá a buscarnos y nos llevará para que estemos con Él, donde Él está. Qué maravillosa perspectiva tenemos aquellos que por fe confiamos, creemos en el mensaje del Evangelio, en la palabra de Dios. Aquí, querido amigo, muchas veces lo he mencionado y lo vuelvo a reiterar: no hablamos de religión, sino de salvación. No estamos hablando de evangelismo, de catolicismo, de otras cosas, no. Hablamos de salvación, porque tal como ya antes lo he mencionado, el Señor dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así,
Él se compadeció de nosotros. Él, siendo rico, por amor a nosotros se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Así, amigo, te invitamos a este Salvador, a este Cristo quien quiere salvarte, quien desea darte la vida eterna y el perdón de tus pecados. Ojalá que en esta misma tarde acudas a Él pidiendo salvación, asegurando el futuro eterno de tu alma. Vamos a escuchar un último himno antes de cerrar el programa. Muy bien, si el Señor lo permite, el próximo jueves estaremos nuevamente con el Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Te invitamos, si quieres a acompañarnos en nuestras reuniones, estamos cerquita aquí en Pedro Aguirre Cerda 179. Puedes acompañarnos de 7 a 8 de la tarde, los días viernes y los domingos y los miércoles. Y este sábado tendremos, Dios mediante, una reunión, una clase bíblica especial desde las 4 de la tarde. Así, si usted quiere asistir, le invitamos cariñosamente para que nos acompañe. También le ofrezco los cursos Emaús. Si usted quiere en su casa, en su tiempo libre, estudiar la Biblia en forma más coordinada, para que usted me los pida y sin ningún compromiso, sin absolutamente ninguno, sin tampoco, no son cursos que sean divisionistas, sino solamente doctrinales. Se los podemos hacer llegar para que usted pueda estudiar y pueda aprender de la palabra de Dios y pueda conocer de mejor forma lo que estamos enseñando. Así, si el Señor lo quiere, así estaremos nuevamente con usted, y que en ese intertanto el Señor le guarde y le proteja de todo mal.